estar hoy trabajando, considerando y reflexionando sobre este texto de Colosenses 1, 24 a 25, que en nuestras versiones en NBI la titula Trabajo de Pablo por la Iglesia, pero que estudiándolo un poco y bueno, trabajando un poco el texto, me parece que el, el tema realmente central y vinculante de este pasaje es esto que llaman el misterio. Y pensando un título, algo que nos pudiera ayudar como a unir la reflexión, pensaba que esto puede ser el misterio que vale la pena. Y vamos a ver por lo menos 4 cosas que vale la pena este misterio. Am, Estamos con esta carta que Pablo está escribiendo desde la cárcel, posiblemente desde Roma, a esta gente, a estos cristianos en la ciudad de Colosas, la mayoría no judíos, que no conocen personalmente a Pablo, que fueron fruto del trabajo posiblemente de Epafras, en esta ciudad de Colosas que tuvo cierto brillo, pero que ahora por un cambio de caminos ha perdido su importancia estratégica y un poco se ha deprimido como ciudad. Sin embargo, una ciudad donde hay muchos, una fuerte presencia de los romanos y la mirada, obviamente, desde el imperio. Vamos a leer el pasaje. Alguien, y bueno, se los leo yo. Dice así. Disculpen porque tengo que mover un poquito acá. Ahí va. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes. Una cosa, antes de seguir con la lectura. Les voy a pedir que hagan el esfuerzo como de ponerse en el lugar de, de estos cristianos de Colosas, no judíos. Acaban de escuchar ya la lectura de la primera parte de la carta, la presentación, la canción llena de contenido teológico, y ahora entramos a una parte donde Pablo es como que se presenta a sí mismo. Y yo les pido que se pongan en lugar de los receptores que no conocen personalmente a Pablo y qué cosa es la que les llama la atención de la que dice Pablo para presentarse a sí mismo. ¿Ok? Entonces arrancamos de nuevo. Dice Pablo, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea, y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo.
Entonces, me gustaría escuchar a por lo menos dos o tres poniéndose en el lugar de los colosenses y escuchando esta forma de presentarse de Pablo, ¿qué cosa le llama la atención? Una cosa que le llama la atención. Y hay alguien que no me conoce que dice que sufre por mí, me choca un poco. Bien. Ahí es como que te pone un poco decir, epa, yo no soy culpable de que nadie sufra, ¿no, Anita? Claro, ¿cómo puedes decir también que por mi culpa la estás pasando mal? Si no me conoces, si no te dice nada, no sé. Esa es la sensación que me da, ¿no? Muy bien, queda clarísimo. Muchas gracias. ¿Otro? No hay respuestas correctas o incorrectas, es una cuestión de poniéndose en el lugar, qué impresión les da, qué es lo que les llama la atención. Yo digo que el bienestar, ¿no? de ellos es alegría para el apóstol Pablo, ¿no? Y cuando él dice, me alegro al ver su buen orden y la firmeza, así como compartimos las tristezas, comparten también las alegrías, ¿no? Y eso Ujú, renueva el ánimo. ujú. Y también alguien que no conocen que se alegra por ellos. Muy bien. ¿Y uno más? ¿Una más? También les dice que no están solos, ¿no? Que comparten eso. Ujú, Es ujú. algo como compartido. Sí, en esta cuestión de la comunión, aun cuando no se está físicamente juntos, ¿no? Pero sí siendo parte del mismo cuerpo. Qué lindo sentir. Volvemos a ver a este Pablo tan afectuoso y tan involucrado en los vínculos con las iglesias a las que sirve, aún a aquellas que no conoce. Creo que Pablo quiere decir algo. Está preso y sin embargo dice, con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. La prisión, la circunstancia que vive, no detiene el ministerio de Pablo, ni su obediencia, su fidelidad a lo que el Señor les planteó. Muchas gracias. Es realmente, llama mucho la atención lo que Pablo dice, ¿no? De repente uno esperaría que Pablo sacara la chapita de apóstol, ¿no? Y como en alguna otra carta, declarara toda su autoridad. Sin embargo, sabiendo todo el trasfondo que hay en Colosenses, ¿no? Y las falsas enseñanzas y los falsos maestros, el acercamiento de él es un poco diferente. Vamos a ir como compartiendo por partes. Y lo primero que quiero compartir es esto de el misterio que vale la pena sufrir o por el que vale la pena sufrir. Y centrándonos en este primer versículo, el 24, que dice, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Leer este texto desconectado del resto de la carta, uno se puede sorprender y decir, ¿qué está diciendo Pablo acá? Que uno puede agregar algo a la salvación, que falta algo para la salvación y que él lo puede agregar. Sin embargo, si lo leemos en el contexto, vamos sencillamente unos versículos atrás, al 1.20 y al 1.22. Colosenses 1.20 y 1.22. Y yo voy a pedir ahí que alguien me ayude. No sé, Bea, vos tenés el texto ahí adelante tuyo, ¿sí? 1.20 y 22. Y si lo podés leer. Y comentanos en qué traducción lo estás leyendo. No te estamos escuchando ahora. Ahora sí. El problema con la vista, está bien, también uno entiende, pobre Bea. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Y el 22, Avi. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Estas cosas que dicen estos pasajes de lo que hizo Jesús, ¿están completos o no? Avi cerró el micrófono, porque la pregunta era para ella en principio, que había leído el texto.
Abrí el micrófono. Y ¿Qué? Sí, sí, ya no falta nada, ¿no? No falta nada, están completos. Están completos. Por medio de él reconciliar, ya un hecho, reconciliar las cosas. Y en el verso 22, reconciliar en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Es decir, leyéndolo en el contexto explícitamente acá de Colosenses, unos pocos versículos antes, y obviamente leyéndolo en todo el contexto de las cartas paulinas, de la teología paulina, es obvio que Pablo no está hablando de que él agrega sufrimiento, él agrega algún elemento a la salvación de Jesús. Es otro el enfoque. Y el enfoque tiene que ver con el sufrir como parte, ¿sí?, eh, como parte del seguimiento de este Mesías. Tengo unas citas para leerles. Por ejemplo, ¿por qué permite un Dios todopoderoso que sufra la gente buena? Esta es como una pregunta que siempre nos incomoda y nos causa problemas. Y dice el comentarista, si en lugar de ello nos hacemos otra pregunta implícita en la anterior, ¿por qué no hizo Dios un mundo donde todos podamos disfrutar de un placer interminable? La respuesta se hace más evidente. Leo de nuevo. Si en vez de preguntarnos por qué permite un Dios todopoderoso que sufra la gente buena, nos preguntáramos ¿por qué no hizo Dios un mundo donde todos podamos disfrutar de un placer interminable? Es obvio que hoy nosotros en nuestro contexto luchamos con toda esta forma de entender la vida, de que es una vida en la cual debemos de tratar de disfrutar al máximo, entretenernos al máximo, y donde el sufrimiento siempre tiene una carga negativa. Un comentarista, Willimon, propone que el sufrimiento es parte del precio que hemos de pagar por nuestra humanidad y libertad. El sufrimiento es parte del precio que hemos de pagar por nuestra humanidad y libertad. Siempre que decidimos enfrentarnos a las numerosas manifestaciones del mal que hallamos en este mundo por causa del Evangelio, vamos a ¿qué cosa? Como hacía Pablo, a sufrir persecución. Y con la persecución va a venir algo de sufrimiento. Y esto va a ser inevitable. Es interesante que Pablo no dice que se va a alegrar después del sufrimiento. Él dice, me alegro en medio de mis sufrimientos. El desafío del gozo, que está basado en la obediencia a Dios, a pesar de las circunstancias. Y esto es bien interesante porque a veces tenemos la fantasía de que si caminamos en la voluntad de Dios, obedeciendo lo que Dios nos plantea, creemos que vamos a evitar todo tipo de sufrimiento. Y podríamos llegar a decir que es al revés. En la medida que caminemos en obediencia a la voluntad de Dios, que caminemos de la manera que Dios quiere, vamos a sufrir. Nuestro maestro sufrió. Entonces es obvio que también es parte de nuestra experiencia o va a ser parte de nuestra experiencia como discípulos. El lugar del sufrimiento no es sencillo. Los cristianos no somos masoquistas, no encontramos placer en el sufrimiento, pero sí encontramos sentido en el sufrimiento. No siempre vamos a entender por qué. A veces ni siquiera terminamos de ver un para qué, pero sabemos y confiamos, como dice el mismo apóstol Pablo en Romanos, que todas las cosas ayudan para bien de quienes confían en Dios. Es muy fácil hablar de sufrir cuando uno no lo está haciendo. Pero cuando nos ubicamos en el medio del sufrimiento y mantenemos nuestro vínculo con Dios, somos capaces de vincularnos con Dios en una dimensión completamente nueva o en una dimensión mucho más profunda. Porque conectamos con el mismo sufrimiento del Señor Jesús,
al separarse de su Padre en la cruz por nosotros, al enfrentar la oposición, al enfrentar la incomprensión, al enfrentar la propia muerte. Y ahí podemos releer, comprender la dimensión del sacrificio del Señor en formas completamente nuevas. Entonces, un sufrimiento que no es aparte de la alegría, un sufrimiento que abre espacio para la alegría, un sufrimiento que nos permite conectarnos con Dios, un sufrimiento que en ese sentido ayuda a completar para nosotros la dimensión de qué es ser discípulo y qué es ser salvo, ¿sí? Qué es ser iglesia, también en ese sentido. El misterio por el que vale la pena sufrir. El misterio que vale la pena conocer. Los 3 versos que siguen. De la iglesia, venía hablando Pablo, de esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes. ¿Y cuál era ese plan? El dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos, a los santos, Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es, y acá está, redoblante, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Es impresionante, ¿no? Acá lo que dice Pablo nos pone como en el centro mismo de lo que Dios hace, de lo que es su obra, su ministerio. Pablo acá se presenta y dice, ¿y saben qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es lo que Dios me pide que haga. Y me pide que lo haga para ustedes. ¿Y quiénes son ustedes? Los no judíos, tanto como los judíos. ¿Y qué es lo que Dios me pide? Dios me pide que cumpla lo que Él prometió. ¿Y qué es esto que Dios prometió? Que les anuncie el misterio. Un misterio que ha sido así durante siglos y generaciones, durante mucho tiempo, pero que ahora deja de serlo. Se manifiesta, se da a conocer. Tengo para leerles un comentario sobre esto del misterio que sale ahí en uno de los cuadernos bíblicos. Dice, en la Grecia clásica se llamaba misterios los ritos de iniciación que había que mantener en secreto. Los más conocidos son los de Eleusis, que eran primitivamente ritos agrarios para celebrar el renacimiento de la vegetación después de la muerte del invierno. Ritos que a continuación se cargaron de esperanza en una inmortalidad bienaventurada. El comienzo de nuestra era cristiana, ve multiplicarse el éxito de las religiones de misterio de origen oriental. En la Biblia, en el libro de Daniel, es donde se encuentran los usos más interesantes, ¿sí? Y viene como una traducción de la palabra de origen persa, raz, R-A-Z, raz, que significa secreto. Se trata no solamente de descubrir, en el capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor, sino de descifrar su significado. Después de las explicaciones de Daniel, el rey declara, verso 2:47 de Daniel, en verdad vuestro Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los reyes, el revelador de los misterios, puesto que has podido revelar este misterio. La palabra raz se usa frecuentemente en los textos de Qumran. Así el maestro de justicia da gracias a Dios porque le ha revelado sus secretos maravillosos y lo ha instruido en sus planes.
para esta revelación, pero esta revelación sigue siendo muy incompleta, como se ve por el comentario de Habacuc, que dice, se prolongará el período postrero y sobrepasará todo lo que dicen los profetas, porque los misterios de Dios son maravillosos. En los evangelios sinópticos se encuentra un empleo análogo de la palabra griega mysterion. Así, a propósito de las parábolas del reino, Jesús le declara a sus apóstoles, Mateo 13:11, a vosotros se os es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mientras que a ellos no se les ha dado. En 1 Corintios, la palabra aparece en el pasaje que opone la sabiduría de este mundo a la sabiduría de Dios, misteriosa y que estuvo oculta hasta que se reveló, ¿dónde? En la cruz de Cristo. En el final de Romanos, en Romanos 16, se da a misterio el mismo sentido, englobándolo. No se trata de una revelación particular, sino del conjunto del plan divino de salvación, a saber, la presencia de Cristo entre nosotros. Se realizó cuando la sangre de Cristo reconcilió las dos fracciones de la humanidad opuestas hasta entonces, los judíos y las naciones. Ese es el gran misterio. ¿Cuál es el gran misterio? La salvación que tenemos en Cristo completa y para todos. A veces nos esforzamos y está bien y buscamos conocer mucho de la palabra y a veces es como que nos alejamos un poco de la persona de Jesús, pero no debemos de perder la centralidad que tiene. Colosenses es la carta de Cristo, Cristo y Cristo, ¿no? Jesús, Jesús y Jesús. Y es un llamado a que veamos su centralidad. Y acá Pablo, cuando se presenta, lo pone en el centro. Yo vengo a cumplir en obediencia lo que Dios me pide, a compartir su palabra, a anunciar el misterio. ¿Cuál es este misterio? Jesús. Y este Jesús, Cristo, el Mesías, que está en judíos y en no judíos, y no es una figura de un maestro más, no es el misterio no es la figura de un profeta, sino que es la persona de Jesús en ustedes, en vínculo con ustedes. Es el Mesías Salvador. Y este Mesías, porque está en vínculo con ustedes, es la esperanza que ustedes tienen de gloria. No es la esperanza de que vamos a ser de gloria en el sentido humano, de reconocimiento, de fama. No, no, no. Es la esperanza de ser parte de la gloria de Dios. La esperanza de estar frente a Dios, de compartir con Dios mismo. Este es el misterio. Cristo vinculándose en nosotros, morando en nosotros a través de su Espíritu y dándonos la esperanza de la vida eterna. Sí valdrá la pena conocer este misterio. Y es un misterio para conocerlo en nuestro intelecto, entenderlo, pero es un misterio para vivirlo, vivenciarlo, para conocerlo en ese sentido, en el sentido de nuestra experiencia. El misterio que vale la pena conocer. Nosotros como uruguayos, brasileros, australianos, vale la pena conocer. Siendo no judíos, también es para nosotros. El misterio que vale la pena compartir. Dice el verso 28 y 29. A este Cristo, el misterio, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Y acá hay una declaración, ¿no? Ahora que estamos todos acostumbrados a esto de misión y visión, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu objetivo, Pablo? Entonces Pablo dice, bueno, mi objetivo, y tiene ahí varios objetivos, ¿no?
proclamar a Cristo, podríamos decir, bueno, esa es la gran meta. Y los objetivos son aconsejar, enseñar con toda sabiduría. ¿A quiénes? A todos los seres humanos. Y acá él amplía, y es como sigue con la línea de razonamiento de antes, ¿no? Ya no es solo judíos, sino es judíos y naciones, y ya no tiene sentido pensar en ningún tipo de división, es a todos los seres humanos. Y acá la gran meta, para presentarlos a todos, judíos, no judíos, esclavos, libres, hombres, mujeres, cultos, incultos, presentarlos a todos perfectos en Él. Esto de perfectos, obviamente, no quiere decir sin imperfección, sino que es la idea griega de completos, ¿no? Completos. Y podríamos pensar reflejando plenamente la imagen de Dios, ¿no? Completos. 100% humanos como Dios quiere. Es otra manera de decir reflejando a Jesús en nuestra vida. Cristo es el ejemplo pleno de ser humano. El ejemplo pleno de que es una persona que refleja la imagen de Dios. En su vínculo con los demás, en su vínculo con Dios mismo, en su vínculo consigo mismo, en su vínculo con la creación. Y es en ese sentido que Pablo dice, esa es mi meta, presentar a todos completos en Jesús. Presentar a todos completos en Jesús. ¿En qué? En la manera que se vinculan consigo mismos, cómo cuidan su salud, cómo invierten en ellos mismos, qué tan generosos son con las cosas que tienen. Completos en la forma en que se vinculan con Dios, cómo adoran a Dios, cómo obedecen a Dios, qué lugar cumple Dios en su vida, qué tanto tiempo a solas con Dios tienen y cultivan, en su forma de vincularse con su prójimo. Cómo se vinculan con aquellos que están en situación de dependencia de ellos, cómo se vinculan con aquellos que ejercen autoridad sobre ellos, cómo se vinculan con la sociedad toda, cómo se vinculan a la interna de la comunidad de fe. Perfectos en Jesús, ¿cómo nos vinculamos con el medio ambiente? ¿Solo tenemos una mirada de explotar o buscamos ser administradores de la creación de Dios? Nos disfrutamos de la creación, vemos al Señor a través de ella, la usamos, la cuidamos y la compartimos. La agenda de trabajo de Pablo es increíble. O sea, uno diría, pero esto está llamado a que viva frustrado. Y recuerda que él está escribiendo desde la cárcel. Uno dice, pero Pablo, a ver, vamos a hacer un examen, un FODA, ¿no? Una cuestión esta de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y está complicado, ¿no? Uno dice. Sin embargo, desde la perspectiva de Pablo, en su análisis de su ministerio y de lo que él hace, él dice, con este fin trabajo y no estoy desanimado. Todo lo contrario, lucho fortalecido, ¿por qué cosa? Por el poder de Cristo que obra en mí. ¿Por qué obra el poder de Cristo en él? ¿Y por qué él puede tener la convicción de que el poder de Cristo obra en él? Porque está completamente en sintonía con lo que es la obra de Dios, la voluntad de Dios, que fue lo que acabamos de ver. Una meta muy ambiciosa, sobrehumana. Una metodología muy difícil, hasta podríamos decir sobrehumana, esto de aconsejar y enseñar con toda sabiduría a todos los seres humanos. Un poder sobrehumano que permite llevar adelante la tarea. Uno ve a Pablo y puede sentir cómo la sangre se calienta en su interior cuando piensa en las cosas que tiene todavía para hacer para la gloria de Dios y sus sueños y sus deseos para esta gente que todavía no conocía personalmente, pero estaba seguro de que en esto valía la pena gastarse la vida. Y él sabía bien que como toda buena meta no la iba a cumplir en un 100% en su vida, pero hacia ahí iba, y eso era lo que lo motivaba, y eso era lo que lo impulsaba. El misterio que vale
la pena compartir. Y por último, el misterio que vale la pena buscar y encontrar. Colosenses 2, 1 al 5. Y acá Pablo vuelve un poquito y quiero que presten atención a cuántas veces repite él sepan, quiero que sepan, quiero que sepan. Dice así, quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu, y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Este misterio vale la pena buscarlo y vale la pena encontrarlo. ¿Por qué? Porque es un tesoro. Pablo enfatiza estas cuestiones que tienen que ver con lo que uno necesita saber, conocer. ¿Y qué es lo que necesitan saber? Los costos que Pablo está pagando, el sufrimiento. ¿Y para qué, Pablo? ¿Para que te pongamos allá arriba? ¿Para que seas como un ejemplo de algo que nosotros por nosotros mismos nunca vamos a alcanzar? No, todo lo contrario. Quiero que sepan esto, la lucha que yo sostengo, que estoy en la cárcel y los padecimientos que sufro. ¿Para qué? Para que ustedes cobren ánimo. Para que cobren ánimo. Es interesante, porque acá parecería ser una cosa medio sin sentido, ¿no? O si, a ver, Pablo, realmente no te sigo mucho, ¿no? Porque me estás contando lo que sufrís para animarme. No, yo no me animo mucho frente al sufrimiento, ¿eh? Lo que decía Anita, ¿no? Bepa, ¿qué te pasa? Yo no hice que sufrieras nada por mi culpa. Sin embargo, la perspectiva de vida de Pablo, la perspectiva correcta hacia el sufrimiento, sin duda que es una fuente de ánimo. Si él puede atravesar el sufrimiento, si él puede atravesar la persecución, la cárcel, la enfermedad, con alegría, por su fe en Jesús, por saber que está trabajando en sintonía con los planes de Dios, entonces nosotros también podemos. Y ahí viene el ánimo. Si él puede, nosotros también. Porque Pablo es un ser humano. Cobren ánimo. No solo que cobremos ánimo, nos dice, para que permanezcan unidos por amor. ¿Por qué? Porque la unidad potencia nuestro servicio. Porque la unidad potencia nuestros vínculos y la forma en que podemos experimentar el amor de Dios a través de nuestros hermanos y nosotros ser un canal del amor de Dios a nuestros hermanos. Lo que decíamos hoy de conocer a Cristo en nosotros, no solo en el conocimiento intelectual, sino también a través de nuestros vínculos, de nuestras manos, de lo que hacemos, de nuestros pies a donde vamos, de nuestras billeteras, en la ofrenda, en cómo manejamos nuestros recursos, en nuestro tiempo, en nuestros relojes, en nuestras agendas, en lo que damos de nuestra vida para los demás. Entonces, saber para cobrar ánimo, saber para permanecer unidos por amor. Y es interesante esta cuestión de proceso, de permanencia en el proceso. No está diciendo de que va a haber unanimidad, de que todos siempre vamos a pensar exactamente lo mismo. No, no es lo que dice. Lo que sí dice es que vamos a permanecer, que es posible permanecer unidos, teniendo a veces distintas visiones sobre cómo hacer esto otro, en qué invertir tiempo, recursos, lo que sea, pero siempre enfocados en la visión de compartir este misterio,
no con unos pocos, sino con todos. Y dice también, para que tengan toda la riqueza, que viene de dos cosas, de la convicción y del entendimiento. El entendimiento tiene que ver con aquellas cosas que estudiamos, comprendemos, podemos vincular. La convicción es eso que tenemos adentro y podríamos decir es como el núcleo de nuestra fe, es aquello en lo que creemos. Es esto que tomamos para nosotros y estamos convencidos. Es nuestra convicción, es nuestra. Cuando tenemos estas cosas, el ánimo, permanecemos unidos en el amor, tenemos convicción, tenemos entendimiento, así conocemos el misterio de Dios. Conocer el misterio de Dios, conocer a Cristo, tiene estas dimensiones. Tiene que ver con nuestras emociones, nuestro estado de ánimo o nuestro impulso, tiene que ver con nuestros vínculos, tiene que ver con nuestro trabajo intelectual y tiene que ver con lo que nosotros alimentamos como convicción. En Cristo, en quien están escondidas, ¿qué cosas? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando en el movimiento universitario una de las cosas que siempre nos alegramos y tratamos de comunicar claramente a los estudiantes es: Dios está en cada área de conocimiento. Donde nos encontramos con verdad, ahí está Dios. Cuando en el laboratorio Pipo está mirando alguna cuestión en biología y ve lo increíble en lo micro, ahí está Dios. Cuando está Débora generando una planilla Excel y generando un proyecto y pudiendo entender y ver cómo distintos elementos confluyen para lograr un objetivo y después se puede evaluar, ahí está Dios. Fuente, todo el tesoro del conocimiento, pero no solo del conocimiento, sino también de la sabiduría, de la aplicación de ese conocimiento, de la aplicación dentro de los parámetros de justicia y verdad que Dios da, de ese conocimiento. Reconociendo lo bueno, buscando castigar lo malo, practicando. Eso es la sabiduría, ¿no? La puesta en práctica de. En estas cosas está, en Cristo están escondidas los tesoros de estas cosas. No quiere decir que nos vamos a dedicar solo a leer el Evangelio todo el tiempo. No. Es a partir del Evangelio y de lo que leemos y conocemos de Jesús, es que desarrollamos nuestro conocimiento y vamos a la búsqueda del conocimiento y a la aplicación de la sabiduría. Y todo esto Pablo lo está diciendo, dice, para que nadie los engañe con argumentos capciosos, porque habían distintos maestros falsos. Y ya estuvimos viendo algunas de las cosas que se decían en aquella época. Y podemos decir, hoy también, y aún dentro de los espacios que llevan el nombre de iglesias cristianas. Y escuchamos algunos que dicen pare de sufrir como su eslogan, y lo tienen como su iglesia, pero otros que de repente al frente de la iglesia dice iglesia evangélica, en su prédica dicen pare de sufrir. O dicen que si creemos va a venir prosperidad, o que si creemos va a venir sanidad. Vamos a preguntarle a Alejandro si viene sanidad. Después de la cirugía viene sanidad. Pero, ¿entendemos esto? Hoy día, ¿cuántas voces se levantan haciéndonos cuestionar o planteándonos otras alternativas a estas que Pablo nos acaba de compartir del misterio que es Cristo en nosotros? Donde el sufrimiento juega un lugar, donde la reconciliación está presente con nosotros, con Dios, con el prójimo, con el medio ambiente, donde el desafío pasa por el trabajo que tenemos que hacer para entender y saber, pero tanto desafío también en cómo debemos vivir y cómo debemos practicar para caminar en sabiduría. A modo de desafío de conclusiones. El desafío que tenemos de presentar la palabra de Dios en su plenitud y dar a conocer sus riquezas. Este misterio revelado. Esto
no quedarnos con versículos salteaditos, ¿no? Sino realmente que podamos trabajar la palabra en su contexto, en toda su profundidad y en todas sus implicaciones y en todos los retos e incomodidades que nos presenta, porque muchas veces nos deja boquiabiertos y muchas veces tenemos que bajar la vista y pedir perdón al Señor. Pero nuestro desafío y nuestro acercamiento es a conocer y compartir toda la palabra, toda la palabra. Proclamar a Cristo y amonestar y enseñar en toda sabiduría para que los creyentes estén firmes en la fe. Hay un tiempo, proclamamos a Jesús, a Cristo el Mesías, el Señor, tratamos de compartirlo en todas sus facetas y en los vínculos unos con otros nos enseñamos y a veces también tenemos que amonestarnos, llamarnos la atención. Amonestar no es solo, o no es esta idea de rezongar. Amonestar es la idea de exhortar. A veces puede ser que uno tiene que confrontar como parte de la amonestación, pero siempre es la idea de estimular, de agarrar de la mano y llevar para adelante. En toda sabiduría. ¿Para qué? Para que estemos todos firmes en la fe, para que todos podamos experimentar la sabiduría, las riquezas que hay en el Señor. Todos. Otro desafío, formar a creyentes unidos en amor y llenos de entendimiento. Que el Señor nos ayude para, como veíamos recién, la importancia de los vínculos como un reflejo de la centralidad de Cristo. Tenemos una linda comunidad entre nosotros, pero tenemos que pensar cómo hacemos para seguir creciendo. Y los desafíos que nos plantean estos tiempos donde nos estamos comunicando ahora por Zoom, pero bueno, ver cómo podemos seguirnos acompañando, los que pueden con el tiempo de oración entre semana, pero también en otros espacios, y nunca perder el tema de los vínculos persona a persona. Y por último, alcanzar con las buenas noticias, con el Evangelio, a quienes algunos podrían considerar excluidos o indignos. ¿Por qué? Porque esta buena noticia es para todos, para todos. Entonces, este pasaje sí que es sin duda la presentación de Pablo, de lo que él hace, que el Señor nos ayude para que en esta mañana salgamos estimulados a ser conscientes que el misterio vale la pena ser conocido, vale la pena sufrir por él, vale la pena compartirlo, y que el Señor nos ayude.